Lectura del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días vino Joan Baptista, que predicaba así al desierto de Judea: Convertíos, que el reino del cielo es cerca. Es del que decía el profeta Isaías: una voz grita en el desierto, abrís una ruta al Señor, allanadle el camino. Juan llevaba una capa de pelo de camello, se cubría con una piel la cintura y su alimento eran saltamontes y miel silvestre. Iban a encontrarlo de Jerusalén, de todas partes de Judea y de toda la región del Jordán. Confesaban sus pecados y se hacían bautizar por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a hacerse bautizar, los dijo: cría de víboras, ¿quién os ha enseñado nunca cómo podréis huir de la justicia que se acerca? Demostráis con hechos que os queréis convertir. No viváis refiados pensando que sois hijos de Abraham, que Dios puede dar hijos a Abraham incluso de estas piedras. Ahora el hacha ya está clavada a la raíz de los árboles, y ya sabéis que el árbol que no da buenos frutos es cortado y tirado al fuego. Yo os bautizo solo con agua porque os convertís, pero quien viene después de mí es más poderoso que yo, tan poderoso que no soy digno ni de aguantarle el calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ya tiene la pala en las manos para abanicar su era, su trigo, lo entrará al granero, pero la paja, la quemará en el fuego que no se apaga.